En este video les voy a hablar sobre energía. Les voy a explicar unos ejemplos de energía potencial gravitacional y también sobre energía cinética. Bueno, en este video les voy a explicar ejemplos sobre energía. Primero les voy a explicar un ejemplo sobre energía potencial gravitacional. Tenemos la fórmula que energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Observen este ejemplo. ¿Qué trabajo debe hacerse para elevar un cuerpo de 8 kilogramos desde un punto situado a 3 metros hasta un punto situado a 12 metros? Bueno, aquí lo que me piden hallar es el trabajo. Entonces lo primero que hay que hacer es sacar los datos que me dan aquí. Primero me dan la masa, que es de 8 kilogramos. Aquí me dicen, para elevar un cuerpo de 8 kilogramos, esa es la masa. Entonces escribo aquí la masa. La masa es de 8 kilogramos, 8 kilogramos. Listo, sigo leyendo. Desde un punto situado a 3 metros hasta un punto situado a 12 metros. Entonces, un punto situado a 3 metros, esa viene siendo la altura 1. Escribo aquí H1. La altura 1 va a ser igual a 3 metros. Hasta un punto situado a 12 metros, esto viene siendo la altura 2, H2. Listo, esos son los datos que me dan. Como tengo dos alturas, H1 y H2, entonces ese trabajo lo tengo que calcular con esta fórmula. Trabajo es igual a energía potencial final menos la energía potencial inicial. ¿Pero qué es eso? La energía potencial final menos la energía potencial inicial. Entonces escribo la fórmula de energía potencial que tengo acá arriba. La energía potencial final, eso va a ser igual a ¿qué? A la masa. Aquí tengo la masa por la gravedad por la altura. Pero como esta es la final, entonces viene siendo la altura 2, H2. Entonces escribo aquí H2. H2 porque es la final. Energía potencial final. Menos la energía potencial inicial. Es lo mismo. Masa por gravedad. Escribo aquí masa por gravedad por... Pero como es la energía potencial inicial, entonces aquí viene siendo la altura 1. La inicial. La altura 1 que es de 3 metros. H1. Bueno, listo. Entonces tengo que trabajar igual a la masa por la gravedad por la altura 2 menos la masa por la gravedad por la altura 1. Pero esto aquí yo lo puedo factorizar. ¿Cuál es el factor común? Masa por gravedad. Masa por gravedad porque están los dos términos. Entonces saco ese factor común que es masa por gravedad. Lo escribo aquí. Masa por gravedad, que es el factor común. ¿A qué multiplica? A la altura 2 menos a la altura 1. Si este es el factor común, masa por gravedad, entonces me falta escribir la altura 2 menos la altura 1. Eso lo escribo aquí. La altura 2 menos la altura 1. Listo, y así queda factorizado esta expresión. Bueno, esto es lo que voy a trabajar con esta fórmula. Masa por gravedad por H2 menos H1. Entonces voy reemplazando los valores. La masa. Esta masa la voy a reemplazar aquí. La masa que me dan la voy a reemplazar aquí, que es de 8 kilogramos. Escribo eso aquí. 8 kilogramos.
Ya aquí escribí la masa, 8 kilogramos. Ahora la gravedad. La gravedad es 9.8. Trabajamos con 9,8 metros por segundo cuadrado. Ahí tengo la gravedad. Y ahora reemplazo estas dos alturas. La altura 2, que la tengo aquí, que es 12 metros. Escribo aquí 12 metros. Menos la altura 2, la estoy reemplazando, que es 12 metros. Altura 2, 12 metros. Menos la altura 1. La altura 1, que es de 3 metros. La escribo aquí, 3 metros. Listo. Ya resuelvo esto. Primero voy a multiplicar estos dos números. 8 por 9.8. Hacemos esa multiplicación. 8 por 9.8. 9.8. Eso es igual a 78.4. Escribo eso aquí. 78,4 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Ya saben que eso es Newton. Eso es Newton. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, eso es Newton. Escribo Newton. Y ahora hago esta resta. 12 metros menos 3 metros. Eso me da 12 metros menos 3 metros. Eso me da 9 metros. Escribo aquí 9 metros. Listo. Y ahora hago esta multiplicación. 78.4. 78.4 lo voy a multiplicar por 9. Por 9. Multiplico por 9. Por 9. Y eso me va a dar igual 705.6. Escribo eso aquí. 705.6. Y escribo las unidades que me quedan. ¿Qué unidades me quedan? Newton por metro. Newton por metro, ya saben que eso es Julius. Listo, ya calculé el trabajo, que era lo que me pedían aquí. ¿Qué trabajo debe hacerse? Un trabajo de 705,6 Julius. Pasamos acá a un ejemplo de aplicando la energía cinética. Tenemos la fórmula que energía cinética es igual a la masa por la velocidad cuadrado sobre 2. Y también vamos a utilizar esa, que el peso neto, perdón, que el trabajo neto es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Esta es la fórmula. Trabajo neto es igual a energía cinética final menos la energía cinética inicial. Bueno, voy a leer este ejemplo y voy sacando los datos. Un bloque de masa 10 kilogramos. Me dan la masa que es de 10 kilogramos. Escribo aquí ese valor. Masa 10 kilogramos. Se lanza hacia arriba desde la base de un plano inclinado de 37 grados. Me dan el ángulo alfa que es de 37 grados. 37 grados. Escribo eso. 37 grados. La velocidad inicial. Dice, con velocidad de 5 metros por segundo. Esta velocidad es la inicial, porque con esa velocidad es que es lanzado el objeto. Con velocidad de 5 metros por segundo. Esa viene siendo la velocidad inicial. 5 metros por segundo. Listo. Con velocidad de 5 metros por segundo. Si el objeto se desplaza a 1.25 metros, se viene siendo el desplazamiento. Escribo aquí desplazamiento 1,25 metros.
si se desplaza 1,25 metros hasta detenerse. Como el objeto es lanzado y se va a detener, entonces la velocidad final es 0. 0, porque el objeto cuando es lanzado el objeto en un punto se detiene. Entonces la velocidad final es 0 metros por segundo. Listo. Esos son los datos que me arroja este ejemplo. ¿Qué me piden calcular? En la parte A me piden calcular el trabajo neto realizado sobre el objeto. La parte B, la fuerza neta aplicada sobre el objeto. Y en la parte C me piden hallar el coeficiente de rozamiento. Vamos a resolver primero el trabajo neto realizado por el objeto. El trabajo neto realizado por el objeto. Solución. Trabajo neto. Trabajo neto, utilizamos la fórmula que ya les dije. Trabajo neto es igual a energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces el trabajo neto va a ser igual. La energía cinética final es igual a la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2, porque energía cinética final utilizó la velocidad final, menos energía cinética inicial, la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre 2. Como esto me hablan de energía cinética inicial, entonces utilizo la velocidad inicial. Listo, vamos a reemplazar esos valores aquí. Esto que tengo aquí, masa por velocidad final al cuadrado, la velocidad final es 0 porque el cuerpo es lanzado y se va a detener. Como la velocidad final es 0, entonces 0 al cuadrado da 0. Por la masa da 0 y entre 2 también da 0. Entonces esta parte, este término va a desaparecer porque es 0. Voy a colocarlo de un color. Este desaparece porque es 0. Entonces, ¿qué queda? Aquí, como es 0, yo escribo 0. Velocidad final es 0. 0 al cuadrado da 0. Por la masa da 0, entre 2 da 0. Entonces coloco aquí da 0 eso. Ahora me falta reemplazar esto. 0 menos la masa. La masa, ya saben que es de 10 kilogramos. Escribo eso. 10 kilogramos la masa. Escribo aquí 10 kilogramos. La velocidad inicial. Escribo aquí eso, velocidad inicial. Busco velocidad inicial 5 metros por segundo. Eso lo escribo. 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. Eso lo tengo que elevar al cuadrado, porque esa velocidad está elevada al cuadrado. Listo, y lo divido entre 2. Entonces vamos a ver cuánto da eso. 5 al cuadrado da 25. 25 por 10 da 250. Y 250 entre 2. Hacemos ese cálculo aquí. 5 al cuadrado es 25 porque 5 por 5 da 25. Ahí tengo 25. Ahora lo multiplico por 10. Multiplico eso por 10 y me da 250. Ahora eso lo tengo que dividir entre 2. Divido eso entre 2. Y me da 125. Toda esta operación me da 125. 125. Aquí el signo, como este signo es negativo, entonces este resultado queda negativo. Y ¿cómo quedan las unidades? Metro cuadrado sobre segundo cuadrado por kilogramos. Eso es julios.
escribo aquí Julius. Listo. Ya tengo el trabajo neto. Ahora voy a resolver la parte B, que es la fuerza neta. Entonces utilizo esta fórmula. Trabajo neto es igual a la fuerza neta por el desplazamiento por el coseno de alfa. Como voy a despejar el fuerza neta porque es la que me piden hallar fuerza neta, entonces este desplazamiento por el coseno de alfa, como están multiplicando, pasan a dividir al peso, al trabajo neto. Entonces quedaría así: fuerza neta es igual al trabajo neto sobre el desplazamiento por el coseno de alfa. Listo, ya tengo esta ecuación despejada, ya puedo reemplazar los valores. El trabajo neto ya lo hallé, menos 125 julios, lo escribo aquí, menos 125 julios. El desplazamiento lo tengo, el desplazamiento es de 1.25 metros, eso lo escribo, 1.25 metros. 1.25 metros. Por el coseno de alfa, por el coseno. Entonces tengo que buscar el ángulo que se forma entre la fuerza neta y el desplazamiento. Entonces fíjense, la fuerza neta se dirige hacia acá y el desplazamiento hacia arriba, porque el objeto es lanzado y recorre 1.25 metros. Pero la fuerza neta se dirige hacia abajo, porque ese objeto se detiene y otra vez se devuelve. Entonces la fuerza neta está dirigida hacia acá, hacia la parte negativa del eje X, y el desplazamiento hacia arriba. Eso forma un ángulo de 180 grados. Como se forma un ángulo de 180 grados, entonces eso lo escribo aquí. 180 grados. ...180 grados. Listo. Entonces esto aquí primero hago la división, pero ya saben que el coseno de 180 grados es menos 1, queda negativo. Esto es menos 1. Menos 1 por 1.25 metros, eso queda negativo. Queda menos 1.25 metros. Y acá arriba queda menos 125 julios. Entonces aquí menos entre menos da más. Ese resultado queda positivo. Menos entre menos da más. Hacemos la división de 125 entre 1.25. 125 entre 1.25. Eso me da igual a 100. O sea, división da 100. Entonces escribo eso. 100 newton sobre metro. O sea que, julio sobre metro. Julio es newton por metro. Como julio es newton por metro, entonces se cancelan los metros y queda newton. Ese resultado queda en newton. Entonces aquí tengo que la fuerza neta es igual a 100 newton. Fuerza neta es igual a 100 newton. Entonces ya calculé la fuerza neta. 100 newton me dio. Y la parte C me piden calcular el coeficiente de rozamiento. Para calcular el coeficiente de rozamiento tengo que tener en cuenta las componentes del peso. Fíjense, como este cuerpo es lanzado, hacia acá arriba está la fuerza normal, hacia acá abajo está
el peso con respecto al eje Y, hacia acá está el peso con respecto al eje X, y acá está ese vector, me indica el peso, que es masa por gravedad. Hacia acá está la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a calcular esas componentes. El peso con respecto a X es, el peso ya saben que es masa por gravedad. Entonces esos valores los reemplazo aquí. Entonces ya saben que es masa por gravedad por el seno. En el eje X se aplica el seno y en el eje Y se aplica el coseno. La masa, como ya ustedes saben, la masa me la dieron que es de 10 kilogramos, entonces multiplico 10 por 9.8, que es la gravedad. Si multiplico 10 por 9.8, eso es igual a 98. De ahí es donde sale este valor que tengo aquí, 98. ¿Por qué esto aquí le coloco el signo menos? Hombre, porque esa cantidad, ese dato es negativo porque está en la parte negativa del eje X. Por eso se coloca ese signo menos. Porque este peso está hacia la parte negativa del eje X. Por eso ese menos va ahí. La masa, ya saben que es 10 por la gravedad 9.8 y me da 98. De ahí donde se escribe menos 98. ¿Por qué Newton? Porque la masa es kilogramo y la gravedad metro por segundo cuadrado, eso es Newton. Por el seno de 37 grados. Si yo multiplico el seno de 37 grados por 98 me da 59. Comprobemos aquí eso. Seno de 37. Primero se escribe el ángulo 37 y después se hunde la tecla seno. 37, voy a hallar el seno de 37. 37 y coloco seno, me da 0.6. Fíjense que me da 0.6. Entonces 0.6 lo voy a multiplicar por 98. 0.6 lo multiplico por 98. Y eso me da 58.8, que lo aproximamos a 59. Con signo negativo, porque este peso está en la parte negativa del eje X. Por eso queda así, menos 59 newton. Y vamos a comprobar lo que nos da 78. Hallamos el coseno de 37 grados. Entonces colocamos 37 coseno y me da 0.79. Lo aproximamos 0.8. 0.8. Entonces si multiplicamos 0.8 por 98, 0.8 por 98, eso es igual a 78.4. Como no llega a 5, entonces lo bajamos a 78 newton. Entonces aquí tengo menos 78 newton. Aquí ya tengo halladas las componentes del peso. Bueno, entonces seguimos acá. Como me piden calcular es el coeficiente de rozamiento, tengo que el coeficiente de rozamiento, utilizo esta fórmula de fuerza normal. Fuerza normal, ya ustedes saben que es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza de rozamiento. Si despejamos el coeficiente de rozamiento, entonces la fuerza de rozamiento pasa a dividir en la fuerza normal, que es lo que tengo aquí. El coeficiente de rozamiento es igual a la fuerza normal entre la fuerza de rozamiento. Despejando este coeficiente de esta formulita nos queda así. Coeficiente de rozamiento es igual a la fuerza normal entre la fuerza de rozamiento. La fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Entonces primero tengo que calcular la fuerza de rozamiento, porque ya la fuerza normal ya la tengo aquí, que es igual a ¿qué? Al peso con respecto a Y. Ustedes saben que la fuerza normal es igual al peso con respecto a Y. Entonces ese valor ya lo tengo. Me falta calcular es la fuerza de rozamiento. Para calcular la fuerza de rozamiento, entonces aquí utilizamos la fórmula de fuerza neta. Ustedes saben que la fuerza neta es igual a la suma de las fuerzas
que se encuentran aquí en el eje X. ¿Cuáles son esas fuerzas que se encuentran aquí en el eje X? Aquí la observamos. Las fuerzas son, esta es la parte horizontal del eje X. Son el peso con respecto a X, la fuerza de rozamiento, y eso es igual a la fuerza neta. Entonces la fuerza neta es igual al peso con respecto a X, que está aquí, más a la fuerza de rozamiento, que está también acá en el eje X, más la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a despejar aquí la fuerza de rozamiento en esta formulita de aquí. Vamos a despejarla para poder calcular la fuerza de rozamiento. Entonces, este peso con respecto a X lo tengo que pasar para el otro lado. Está positivo, pasa a restar. Entonces quedaría fuerza neta menos el peso con respecto a X es igual a la fuerza de rozamiento. Ya está despejada. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar estos valores. Reemplazo primero el de la fuerza neta. Ya el de la fuerza neta yo lo tengo. Ya lo calculé. Fuerza neta es igual a 100 newton. Fíjense que la fuerza neta en la parte B me dio 100 newton. Entonces eso lo reemplazo. 100 newton. Escribo aquí 100 newton. Menos. Ahora el peso con respecto a X. El peso con respecto a X. Aquí es 59 newton. Escribo 59. 59 newton. Y hago esa recta. Y hago esa resta. 100 menos 59 newton. 100 menos 59. Eso es igual a 41. Me da 41. Entonces esa resta me da 41. 41 newton. Bueno, y aquí ya tengo la fuerza de rozamiento, que es 41 newton. Entonces ya puedo calcular el coeficiente de rozamiento. La fuerza normal ya la tengo, porque es igual al peso con respecto a Y. Entonces la fuerza normal, el peso con respecto a Y es negativo, entonces la fuerza normal es positiva, porque está en la parte positiva del eje X. Es 78 newton. Entonces escribo aquí 78 newton. 78 newton. La fuerza normal. Y la fuerza de rozamiento la calculé aquí, que es 41 newton. Escribo aquí 41 newton. Hacemos este cociente, esta división, 78 entre 41. Hago la división. 78 entre 41. 78 entre 41. Eso es igual a 1.9. Entonces eso es lo que me da la fuerza de rozamiento. 1.9. 1.9. 1,9. Es el coeficiente de rozamiento. Aquí estas unidades se cancelan, porque una está multiplicando y la otra está dividiendo. Esas se cancelan. Listo, y eso es lo que me pedían allá en la parte C, el coeficiente de rozamiento 1,9.